La Edad Media, comprendida entre los siglos V y XV, inicia con la caída de Roma en manos de los invasores germánicos. 1000 años donde una cultura diferenciada se va forjando en Europa, de herencia greco-romana, más los aportes de los mismos invasores. Esta fue una era más bien caótica donde no hubo gran progreso cultural. Tampoco había gran interacción entre los pueblos. El principal sistema político fue el feudalismo. La Iglesia Católica y el Papa en esta época tenían gran influencia sobre los reyes europeos. Así se consolidó una mentalidad teocentrista. Se tenía a Dios como centro de todo y el hombre era una simple herramienta que hacía su voluntad. Todos los grandes avances de la cultura clásica quedaron olvidados luego de la caída del imperio. Hola, bienvenidos a nuestro programa La Evolución de la Humanidad en Nile Channel, en que revisamos semana a semana la historia del hombre y su cultura, desde la prehistoria hasta la actualidad. En la edición de hoy hablaremos de una época muy fructífera culturalmente. Se trata del Renacimiento, que tuvo lugar entre el siglo XV y XVI, en que se produjo una explosión en las artes, la literatura y las ciencias, gracias a un cambio de mentalidad que permitió salir de la oscuridad medieval. Vamos a verlo. El Renacimiento es el movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también hubo una renovación en el ámbito científico, tanto en lo natural como en lo humano. Este movimiento nació en las ciudades-estado de la península itálica, principalmente la ciudad de Florencia. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. En este periodo se rescataron valores y elementos de la Grecia y Roma clásica, que se habían perdido durante la Edad Media. De ahí viene el nombre de Renacimiento. Una de las principales ideas de este movimiento fue el antropocentrismo. El hombre pasó a ser el principal objeto de interés, dejando de lado el teocentrismo medieval. Confían en la humanidad, creen que el hombre es capaz de progresar. Debemos adentrarnos en el origen de todo esto, los hechos históricos, factores económicos, políticos y sociales que desencadenaron este movimiento. Uno de los acontecimientos más relevantes fue la invasión otomana al Imperio Romano de Oriente. Este hecho ocurrió en 1453 y es considerado por la mayoría de los historiadores como el fin de la era medieval. Esto provoca una migración de los bizantinos hacia principalmente la península itálica, donde se establecieron y transmitieron su cultura, que revivió elementos romanos olvidados durante la Edad Media. Otra causa importante fue la masificación del uso de la imprenta, lo que permitió la difusión de las ideas renacentistas y del humanismo por toda Europa. Además, esto contribuyó a la alfabetización de las personas, que junto con escuelas y universidades ayudaron a educar a la población. Además, se terminó con el sistema de feudos autárquicos y crecieron las ciudades, las que comerciaban entre sí, promoviendo el intercambio cultural. El descubrimiento de América en 1492 también tuvo un efecto relevante. De los nuevos territorios descubiertos y conquistados se extrajeron una cantidad enorme de riquezas. Esto contribuyó al progreso y al crecimiento en el viejo continente. En este mismo afán de expansión, también se establecieron nuevas rutas comerciales con Oriente. Así, el mundo conocido por los europeos se volvió mucho más amplio. Otro elemento clave para el comienzo y posterior desarrollo del Renacimiento fue la acción de los mecenas. Es imposible pensar la existencia de Miguel Ángel o de Leonardo, personas que se dedican a la pintura, a la escultura. Ellos no pueden vivir de eso, ni hoy día los grandes artistas pueden vivir de eso. Necesitan personas que los tienen que proteger, pagar sus obras, y esas personas que se dedican a esa actividad son lo que vamos a llamar mecenas. Los burgueses buscaban aumentar su reconocimiento y prestigio, financiando a estos artistas para que ellos les hicieran pinturas, retratos, esculturas y mausoleos. Uno de los ejemplos de mecenazgo más notables fueron los Medici, una poderosa familia de Florencia, que financiaron a una gran cantidad de artistas desinteresadamente. Así contribuyeron enormemente al desarrollo del Renacimiento. Un aspecto de esta nueva era que es interesante señalar es la postura y el rol que tuvo la Iglesia Católica ante esta nueva mentalidad,
este nuevo atrevimiento en las artes, las ciencias y las letras, sobre todo considerando su predominancia durante los 1000 años previos. Es contradictorio. Por una parte, la Iglesia se opone a la ciencia, se opone al desarrollo de lo que sea la investigación sobre el ser humano. Hay que pensar que en el Renacimiento las personas no son ateas, pero sí le pierden el miedo a Dios. Pero por otra parte, también la Iglesia juega un papel como recién hablaba de mecenas. La Iglesia va a ser la gran protectora de Miguel Ángel, la gran protectora en algunos momentos de Leonardo da Vinci y de Rafael. La Iglesia también aprovechó este desarrollo artístico para fomentar la fe. Ejemplo de mecenazgo papal fue el Papa Julio II, bajo cuyo papado Miguel Ángel pintó los frescos de la Capilla Sixtina, incluyendo el famoso Adán entre los años 1508 y 1512. Pero ciertamente, la Iglesia empezó a tener problemas por estas corrientes de cuestionamiento de lo divino. En 1517, Martín Lutero se manifestó en contra de prácticas de la Iglesia como la venta de indulgencias. Lutero desconoció la autoridad del Papa y otros temas de fe, por lo que fue excomulgado, naciendo la Iglesia protestante luterana, que se difundió por el norte de Europa. En esta misma época nace el calvinismo y el anglicanismo, otras corrientes protestantes que se separaron de la Iglesia. Ahora veremos las distintas expresiones del Renacimiento y la obra de múltiples autores que fueron grandes actores de este tiempo. Al ámbito de las letras en el Renacimiento es al que se le llama humanismo. Esto se va a manifestar, yo diría, en varias áreas. Desarrollo de la ciencia, desarrollo de la pintura, de la escultura y desarrollo de las letras. Los escritores que están en la misma área, escribiendo sobre el hombre, les llamamos humanistas. Exponentes destacados fueron Tomás Moro, cuya obra más célebre fue Utopía en 1516 y fue un gran detractor de la Reforma. Erasmo de Róterdam fue amigo de Tomás y a la vez un promotor de las ideas de Lutero, y sus principales obras fueron Adagio y Manual del Caballero Cristiano. El autor florentino Nicolás Maquiavelo planteaba que el hombre era egoísta por naturaleza, y su principal obra, El Príncipe, fue publicada póstuma en 1531. El italiano Francesco Petrarca, quien vivió en el siglo XIV, es considerado el padre de los humanistas. El interés por el ser humano y el progreso también fue un gran impulso para las ciencias. Se desarrolló la astronomía y el estudio de la naturaleza, y también la medicina y la anatomía. Un gran ejemplo de esto fue Leonardo da Vinci, que complementaba su habilidad como artista con su interés por la ciencia. Da Vinci confeccionó modelos de vehículos voladores muy similares a lo que son hoy día aviones y helicópteros, pero sobre todo era un gran estudioso del cuerpo humano. Con sus investigaciones de anatomía lograba la perfección humana en su arte, como vemos en las proporciones del hombre de Vitruvio. También se interesó por la medicina, estudiando los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Leonardo da Vinci fue un maestro de la anatomía topográfica, realizando numerosos estudios sobre músculos, tendones y otras características anatómicas visibles. Puso las bases de la anatomía científica, diseccionando los cadáveres de los criminales bajo estricta discreción para evitar así la actuación de la Inquisición. Pero sin duda, la expresión más prominente del Renacimiento fue en el ámbito artístico, principalmente la pintura y escultura y en menor parte arquitectura. Los artistas en esta época buscaban reconocimiento, por lo que se deja el anonimato. Siguiendo la línea antropocentrista, el principal tema de las obras es el hombre, que se muestra de forma idealizada en su mayor esplendor, mostrándolo muchas veces desnudo, lo que antes era impensado. También surge el retrato. El tema religioso siguió siendo importante, pero las figuras divinas eran representadas en forma muy humana. El rescate de lo clásico se evidencia en la inspiración en dioses y seres de la mitología griega y romana en muchas obras. No es una copia de la antigüedad, sino su interpretación. Nace el hombre como protagonista, ya que es la obra perfecta de Dios. So first, like the humanism is admitting, all like more toti theater. Our right over it, talk to force, auxilia to Europa, la saba bisata. La naturaleza, idealizada, también fue un tema recurrente. Los grandes artistas de esta época
intentan lograr un equilibrio idealizado entre el hombre y la naturaleza que lo rodea. La magistralidad de la técnica artística permitía lograr resultados muy cercanos a la realidad, lo que se conoce como mímesis. En la pintura fue predominante el uso del óleo, principalmente sobre lienzo o tabla. El óleo permitía lograr una mejor calidad y variedad de colores. El fresco también fue común para adornar iglesias y palacios. Se aplicó la perspectiva, el punto de fuga y los distintos planos. Para dar profundidad se utilizó la técnica del esfumato o difuminado, que se utilizó también para pintar luces y sombras. También se utilizó el escorzo, que es la aplicación de perspectiva para dibujar cuerpos en posición oblicua o perpendicular al nivel visual. La matemática se usó para lograr simetría y equilibrio en las obras. En la escultura se imita claramente la de Grecia y Roma. El principal material sobre el cual se esculpía era el mármol. La escultura permitió la mímesis en su máxima expresión al recrear tridimensionalmente la figura humana. Como ya sabemos, el mecenazgo fue el principal medio de creación para los artistas, quienes a su vez tenían aprendices a su servicio. Un aspecto muy importante es el surgimiento del taller del maestro, el cual recibe a oficiales y aprendices que trabajan para él y que futuramente llegarán a ser grandes profesionales por sus enseñanzas. A continuación, nuestro experto en arte José Manuel Vicuña analizará una obra renacentista para ejemplificar las características del arte de la época. La Lamentación del Cristo Muerto fue creada por Andrea Mantegna en Italia aproximadamente en el año 1474, con la técnica del óleo sobre tabla. Sus medidas son de 68 por 81 centímetros y es una obra característica del Renacimiento debido a una serie de elementos propios de la época. Las expresiones de los personajes de la obra son mucho más realistas y expresivas, no como en la antigüedad clásica, que eran inexpresivas y con símbolos divinos. Representa a Cristo como humano, lo que antes de esta época era impensado. También se ven las leyes de las matemáticas literalmente aplicadas en la perspectiva y el escorzo, que resalta ciertas partes de la obra. Y una última característica renacentista en esta obra son los aspectos del arte que son el uso de luces y sombras para dar más dramatismo y el material sobre el que se hizo, que era la tabla. Los principales artistas renacentistas del 480, siglo XV, fueron Donatello, con obras como la estatua de San Marcos y el crucifijo de la Santa Cruz, y Botticelli, autor de la Virgen del Libro y Primavera. Del Cinquecento están Da Vinci, con la Gioconda y la Última Cena, Miguel Ángel, con el David y la creación de Adán, y Rafael Sanzio, autor de la Escuela de Atenas y la Virgen del Jilguero, entre muchas otras. Como pudimos ver, el Renacimiento fue una época que marcó el inicio del progreso cultural que ha vivido la humanidad hasta la época actual. Permitió al hombre occidental despegar, ambicionar para alcanzar nuevas metas. Adoptó una visión optimista, pero a la vez crítica de sí mismo. Como vimos, el Renacimiento es una época fascinante que marcó un antes y un después en la historia. Véanos la próxima semana en que veremos todo lo que es el barroco y su influencia en la cultura y en el arte, en un nuevo episodio de la evolución de la humanidad.